Dios les bendiga, ya estamos nuevamente en un estudio más de la palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro. Bienvenidos, me da mucho gusto reencontrarnos nuevamente. Les invito para que se suscriban a este canal, activen la campanita y también para que puedan compartir estos estudios. En esta ocasión estaremos estudiando acerca de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc? La mayoría de la gente enseña que Enoc está en el cielo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este estudio. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Enoc? Si él está en el cielo o dónde está Enoc. Ok. Y para esto pues vamos a ver, para esto vamos a ver Génesis 5, 21 al 24. Dice así: Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También en Hebreos se menciona a Enoc. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice así: Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros entendemos que Enoc sí murió, y es por lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 13. Veamos lo que dice: Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, por esta razón nosotros creemos que efectivamente Enoc no fue al cielo. También por lo que dice Juan en su evangelio dice así: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, por estos motivos nosotros creemos que Enoc sí murió. Ok. Y también por lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11. Pero ahora vamos a ver el versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que ellos no recibieron la heredad que está prometida para todos aquellos que obedecen la palabra de Dios, para todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Ellos no la han recibido antes que nosotros. ¿Cuál es esa promesa? Bueno, pues la vida eterna. Veamos lo que dice Tito 1:2. Dice así: En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes de la eternidad, es lo que dicen otras versiones. Así es de que esa es la promesa, esa es la esperanza que nosotros tenemos, al igual que ellos tenían esta misma esperanza y no la recibieron. Bien, pues entonces vamos a regresar allí a Génesis. Vamos a regresar allá a Génesis capítulo 5 versículo 21 en adelante. Dice así: Vivió. Cuando dice vivió Enoc, es que él iba a morir. Él pensaba, él estaba
pensando también, o sea, el escritor aquí estaba pensando que también murió. Si vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que a los 65 años Enoc tuvo un hijo y ese hijo es Matusalén. Y luego dice, y caminó con Dios. ¿Qué significa caminar? Significa obedecer, andar en obediencia, andar en los caminos de Dios. Eso es caminar con Dios, obedecer. Hay mucho que estudiar sobre esto, pero no vamos a ampliar mucho de esto porque pues ya lo conocemos. Y si no, pues les invito a que estudien conmigo los viernes. Los viernes estamos estudiando ahorita precisamente por esto, qué es camino. Por ejemplo, dice Jeremías, parado sobre los caminos y mirad cuál es la senda antigua y caminad por ella. Sí, entonces caminos es andar en la verdad, andar en obediencia, esos caminos. Y lo opuesto a no caminar con Dios es lo que hizo el pueblo de Israel, que desobedeció. Veamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver el versículo 7 y 8, dice así: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces eso es desobedecer también, y eso es andar en otros caminos que no son los caminos de la obediencia o de obedecer a Dios. Eso es lo que es caminar con Dios, obediencia. Y esto fue lo que pasó con Enoc. Él estuvo obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios y él entendió lo que él estaba enseñando. Obedecer a Dios es andar con Dios. Bien, vamos a ver entonces ahora qué significa no ver muerte. Y esto es lo que dice aquí Hebreos. En Hebreos 11:6 dice así. Es más, vamos a leer el 5 y 6, ¿ok? Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Es lo que vamos a ver, qué significa no ver muerte. Sigue diciendo: y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, con esto confirmamos también que Noé pues agradó a Dios. ¿Por qué? Por la fe, porque él creyó y de esta manera obedeció a Dios. Recordemos que fe es fidelidad. Él fue fiel a la palabra de Dios, a lo que él fue instruido por Dios. Entonces eso es obedecer o andar con Dios, caminando con Dios. La otra es: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Entonces, ¿qué significa no ver muerte? Bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. Y dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿qué es no ver muerte? Pues esto,
dice Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea que está establecido que todo hombre muera una sola vez. Y entre ellos está Enoc. Entre ellos estamos nosotros. Pero ¿cómo podemos evitar la segunda muerte? Esa es la muerte que no queremos ver. Y es la que dice aquí. Otra vez vamos a leer el texto para poder entender. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esta es la muerte que no queremos ver. Esta es la muerte que nadie necesita ver. Por eso ya dice que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Él fue trasladado de la muerte de las tinieblas, o del reino de las tinieblas, al reino de la espiritualidad, por decirlo así, el reino de Dios. Y lo vamos a ver más adelante también, pero vamos a ver un texto más. ¿Qué significa no ver muerte? ¿Ok? ¿Qué significa no ver muerte? Y es como lo vemos aquí en Juan capítulo 8 versículo 51. Y dice así: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Sí pudimos ver la parte allí, la última parte donde dice nunca verá muerte. Pero ¿quiénes nunca van a ver muerte? Los que guardan su palabra. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca habrá muerte. Pero ¿cuál muerte? Si está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pues la muerte segunda. La muerte segunda es la que no vamos a ver. Claro, si obedecemos. Si no obedecemos, entonces sí vamos a ver esa segunda muerte. Y el mismo apóstol Pablo dice: y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la muerte segunda dice allí en Apocalipsis 20:14, dice: y esta es la muerte segunda. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice: y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte que nosotros no vamos a ver cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Se recuerdan lo que leíamos allí en Juan 8:51? ¿Correcto? De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guardar su palabra es lo mismo que obedecer su palabra. Está hablando Cristo Jesús, y su palabra que Él dio no es de Él. Dice: las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. ¿Cuáles palabras? Las que ya estaban escritas. ¿Ok? Hay otro versículo ahí mismo en Juan, pero ahora lo vamos a ver en el capítulo 11, 25 y 26. Dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego hace una pregunta: ¿crees esto? Creer en Cristo Jesús es obedecer también la palabra de Dios. Entonces dice ahí que no va a morir. Pero ya repetimos otra vez: pero es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Pues de la segunda muerte. Esa es la misma muerte que está hablando allá de Enoc, que fue trasladado para no ver muerte. Trasladar significa mover de un lugar a otro. Eso es lo que significa trasladar.
porque es lo que dice allá Génesis. ¿Se recuerdan? Génesis 5:24, recordamos eso, ¿verdad? Dice ahí, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Y allá en Hebreos dice que fue trasladado para no ver muerte. Pero trasladar también es mover de un lado a otro, ¿ok? Es lo que significa trasladar, mover de un lugar a otro. En el caso de Elías se dice que fue arrebatado, pero él fue llevado de un lugar a otro. Entonces en el caso de Enoc es parecido. Trasladar es llevar de un lugar a otro. En Hechos, cuando Esteban está enfrente o ante aquella gente que lo estaba acusando, les da un discurso, y en este discurso menciona a Jacob, y dice así el capítulo 7 versículo 15 de Hechos 15 y 16, dice así: así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero notemos lo que dice: los cuales fueron trasladados, fueron llevados de un lugar a otro. Eso es lo que significa trasladar, llevar de un lugar a otro. Eso es lo interesante de conocer un poquito o estudiar un poquito más la palabra de Dios de una manera más sencilla. Pero hay otra manera también de ver qué significa ser trasladado, ¿ok? Vemos el caso, por ejemplo, de Felipe, un caso que muy pocos mencionan, pero que si tuviéramos la mentalidad también para decir que fue arrebatado, lo podemos decir, porque así lo dice. Fíjense lo que dice allí mismo en Hechos, pero ahora en el capítulo 8. Es un relato cuando Dios lo lleva a que le predique al eunuco. ¿Se acuerdan de Felipe? Ahí en Hechos 8:26 en adelante, donde se le dice que acerque al carro donde va aquel eunuco, y aquel eunuco iba leyendo la palabra de Dios allí de Isaías 53, y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y entonces sube al carro con él y le empieza a explicar de allí toda la escritura hasta el tiempo de Cristo Jesús. Y llegó el tiempo en que llegaron al momento donde había agua, y dice: aquí hay agua, ¿quieres? ¿Qué impide para que sea bautizado? Pues no hay nada que impida. Entonces, después de ser bautizado, Felipe fue arrebatado, llevado a otro lugar. Veamos lo que dice en el versículo 39, 8:39 de Hechos, ¿ok? Ya les menciono un poco del relato, más para que tengamos una idea. Dice así: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Vean, este es un arrebatamiento. O sea, si quisiéramos apoyar el arrebatamiento, pues aquí está. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Se dan cuenta? Lo arrebató, lo llevó de un lugar a otro. Fue trasladado de un lugar a otro. Eso le pasó también a Enoc. Recordemos que Enoc estaba viviendo también en una condición difícil, pecaminosa con la gente que vivía, y para que no estuviera ahí con ellos, lo movió a otro lugar donde ya no lo vieron más las gentes, y él después de eso vivió tranquilo. Ahora, figurativamente, ¿qué significa trasladar también?
Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que significa trasladarse. ¿Dónde estábamos nosotros antes? ¿Dónde estaba viviendo Enoc antes? En un mundo pecaminoso, y espiritualmente lo trasladó del mundo de las tinieblas, del mundo pecaminoso, al mundo del reino de Dios. Y es lo que pasa también en nosotros. Por eso dice aquí, el cual nos, aquí dice nos, está hablando Pablo, nos incluye también nosotros, incluye los que estaban en Colosas, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es del pecado, del mundo en que vivimos, el mundo pecaminoso, y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el reino en el cual hoy estamos, es el reino de la eternidad. Nosotros estamos en un reino que ya empezó la eternidad. Que nosotros hoy tengamos el problema de que no somos eternos porque todavía vivimos en la carne, pero va a llegar el tiempo en que vamos a ser transformados de lo corruptible a lo incorruptible, y entonces entramos en la vida eterna. Pero hoy ya estamos en el reino de Dios, y de ahí nos ha trasladado Dios. ¿De dónde? De las tinieblas. Entonces eso es lo que significa trasladar de un lugar a otro, y en este caso nos ha trasladado de el mundo de las tinieblas al mundo de Cristo, o al reino de Cristo, el reino de las tinieblas al reino de Cristo. Bien, pues yo espero que hayamos entendido este pequeño estudio. No olvidemos que nosotros hoy tenemos la esperanza de tener la vida eterna, así como la tuvieron todas aquellas gentes que vivieron antes de nosotros. Recordemos, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y todos estos murieron, lo que dice allí Hebreos, y todos murieron con la fe de ver un reino mejor que el que hoy tenemos. Tenían la esperanza, de acuerdo a ello, murieron. Pues les doy las gracias por haberme acompañado en un estudio más de la palabra de Dios. No se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita y compartir los estudios. También los invitamos a que vean los estudios en Face. Búsquenlo igual como Hermano Valente Castro, y ahí van a ver todos los estudios que tenemos. Hoy estamos estudiando, o todavía seguimos estudiando en los viernes. Así que les invitamos a que nos acompañen también ahí. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio.